Antes del video, suscríbete para no perderte los últimos. Si quieres ver un caso o tema cubierto por Paranormally Listed, entonces ve a criminallylisted.com y llena el cuestionario bajo la pestaña Sugerir un caso. Número 3. El asesinato de Hart Northey. George Northey y su hermano Hart eran increíblemente unidos. Creciendo en Cornwall, Inglaterra, los dos pasaban casi todo su tiempo juntos. A menudo se aventuraban a la playa a 10 millas de distancia por la mañana y pasaban todo el día allí. Pero al crecer los hermanos, el llamado del mar fue suficiente para George. Hart quedó consternado cuando se fueron de casa para ser marineros. Hart se hizo cargo del negocio familiar y se quedó en el pueblo de su madre, llamado St. Aglos. A mediados del siglo XIX, su comunicación era difícil. Había cartas. Cierto, pero no tan frecuentemente como ambos deseaban. Así que Hart estaba solo ese sábado por la mañana cuando subió a su caballo para dirigirse al mercado del pueblo. Pasó la tarde comprando y tachando de su lista los suministros para la tienda. Pero Hart no notó a los dos hombres que lo observaban y lo seguían. Después de cargar sus alforjas con lo que necesitaba, Hart volvió a subirse a su caballo. Inició su caminata trotando lentamente hacia casa. Era 8 de febrero de 1840, hacía frío. A medida que el sol caía más bajo en el cielo, Hart pronto notó un par de largas sombras que se alargaban a medida que se acercaban al camino. Hart calmó a su caballo mientras dos hombres salían del desagüe nevado y subían al camino de tierra. Pero Hart estaba aliviado. Conocía a estos hombres. Eran hermanos y habían trabajado para su negocio en el pasado. Los hombres eran bastante cordiales. Hubo algo de charla hasta que uno de los hombres se centró en el asunto en cuestión. Sabían que Hart acababa de venir del mercado y sabían que tenía un bolsillo lleno de dinero. Y le pidieron amablemente que lo entregara. Confundido, Hart pensó que los hombres estaban bromeando hasta que uno de ellos sacó un revólver. Enfadado, Hart se negó y el hombre con pistola disparó. Hart se deslizó de su caballo y cayó en la carretera donde comenzó a desangrarse hasta morir. En un momento crucial del asesinato, uno de los hermanos asfixió a Hart mientras yacía sangrando, mirando al cielo mientras se convertía en noche. Los hermanos se pusieron rápidamente a trabajar, vaciando los bolsillos de Hart y arrastrando su cuerpo a través de la maleza, depositándolo en la orilla de un arroyo. Cubrieron su cuerpo con ramas y luego patearon la nieve en el camino, para esconder la gran mancha de sangre. Pero ¿qué hacer con la pistola? Uno de los hermanos señaló una cabaña en ruinas a lo largo del camino con un techo de paja. El pistolero escondió su pistola en el desván del techo, y los dos hermanos volvieron a bajar por el camino, contando su recompensa. El brutal asesinato de Hart probablemente habría pasado desapercibido si no fuera por su hermano, que estaba en un puerto a medio mundo de distancia en la isla. Al mismo tiempo que Hart estaba siendo asesinado, George tuvo una visión de todo. Vio el asesinato en su mente, conteniendo las lágrimas mientras veía a los hermanos asfixiar a su hermano y abandonarlo en el bosque. Desesperado, George tomó el próximo barco de regreso a Inglaterra, agonizando durante el largo viaje y rezando para que lo que había visto no fuera real. Tan pronto como el barco atracó, George corrió al alguacil local. El alguacil narró lo ocurrido a su hermano. ¿Cómo sabía George todo esto si estaba en medio del océano Atlántico?, preguntó el policía. Simplemente lo sabía, dijo George. El cadáver de Hart fue hallado donde George indicó a la policía. Y cuando George describió a los dos culpables, los policías tenían una buena idea de a quién se refería. Los hermanos Highwood, vagabundos, estafadores, ladrones. Una búsqueda en su choza produjo ropa manchada de sangre y un fajo de dinero sospechoso. ¿Habían tenido una pistola? Lo hicieron, un hermano admitió, pero se perdió hace tiempo. Los hermanos fueron arrestados y juzgados por el asesinato de Hart Northey.
El fiscal sospechaba culpabilidad, pero solo poseía pruebas circunstanciales. Aún así, ofreció salvar a los dos de la horca si confesaban, lo cual hicieron. Aún así, los magistrados los sentenciaron a la horca. Mientras George Northey y el fiscal se sentaban a ver la ejecución de los hermanos, el abogado reveló que todavía tenía dudas persistentes sobre su culpabilidad. El abogado perfeccionista aún cuestionaba sobre las armas del asesinato. Nunca se encontró. ¿Has revisado el techo de la escotilla de la cabaña a lo largo del camino?, preguntó George. Más tarde, el fiscal se sorprendió cuando metió la mano en el heno del techo y sacó una pistola. Se giró desconcertado hacia George. ¿Cómo lo supiste?, se preguntó. Vi la fechoría, dijo George en una visión. 2. Muerte de Myrna Joy Aiken. Isabel Aiken, madre de Myrna Joy, llevaba sus zapatos de baile. Era la noche del martes 2 de octubre de 1956 e Isabel y su hija estaban listas para tener su lección de baile semanal juntas. Se hacía tarde y Myrna aún no estaba en casa después del trabajo. Eso era muy raro en ella, no solo llegar tarde, sino no llamar. Con el paso de las horas, la preocupación de Isabel y su esposo Fred se transformó en terror, por lo que llamaron a la policía. Los oficiales en Durban, Sudáfrica, eran diligentes pero escépticos. Hablaron con los vecinos de Aiken, en la zona suburbana de Pinetown. Y surgió una imagen sospechosa. Joy no era la jovencita despreocupada y feliz de 18 años que sus padres decían que era. De hecho, había preguntado acerca de la idea de mudarse de la casa de sus padres ahora que era legalmente una adulta. Después, los policías fueron a la tienda de autopartes donde Joy laboraba. Sus compañeros de trabajo confirmaron su estado de ánimo el día que desapareció. Añadieron que tenía un novio secreto, del que no informó a sus padres. El hombre, se dijo, estuvo presente el martes anterior. Y habían visto a Joy subirse al coche beige del hombre cuando terminó su turno de trabajo. La policía pronto le dijo al periódico que no había nada sospechoso en la desaparición de Joy. Simplemente había llevado a cabo un plan largamente planeado para huir de casa. Pero el padre de Joy no lo creyó. Le dijo a los medios que Joy había dejado su vestido de baile en su cama antes de irse a trabajar. Había llamado a su madre al mediodía para confirmar sus planes nocturnos. ¿Por qué haría eso si solo planeaba irse? Convencido de que había más, Colin, hermano de Joy, mencionó a sus padres a un hombre conocido como Nelson Palmer. Palmer era un maestro de escuela de cabello blanco que vivía cerca. Era un hombre que, según los rumores locales, era sensible a los sentimientos espiritualistas. Quizás el hombre podría ayudar a encontrar a su hermana. Los Atkins, desesperados por algo de esperanza, invitaron a Nelson, de 64 años, a su hogar. Tomó una pieza de la ropa de Joy e inmediatamente cayó en una especie de trance. Cuando Palmer abrió los ojos, estaban cabizbajos. Lamentaba decir que Joy estaba muerta. Mientras sus padres lloraban de dolor, Nelson explicó que podía ayudarles a encontrar su cuerpo. Quizás eso les traería algo de paz. Los restos de Joy estaban a 50 o 60 millas al sur, pasando 2 colinas y un alcantarillado cerca del agua, indicó. Nelson dibujó un mapa para el padre de Joy, quien lo llevó a la policía. Por su parte, los policías trataron con condescendencia al padre afligido y fueron con él y Nelson al lugar señalado en el mapa. El detective a cargo quedó desconcertado cuando, efectivamente, descubrieron el cuerpo desnudo y ya en descomposición de Myrna Joy Aiken, metido en un tubo de drenaje cerca de un banco de río. Había sido disparada varias veces en la cabeza, pero desde la mitad hacia abajo fue reducida a una pulpa sangrienta.
Cuando el patólogo concluyó que la mutilación había sido para extraer un feto no nacido del abdomen de Joy, comenzó la búsqueda de ese novio secreto que sus compañeros de trabajo les habían contado. Lo siguiente encontrado fue su coche beige. Había sido prestado por un negocio local de reparación de radios por un empleado llamado Clarence Van Buren, quien vivía al otro lado de la calle de la familia Aikens con su esposa y 2 hijos. Van Buren conocía bien a los Aikens. Fui varias veces a su casa para reparar su radio. Van Buren fue juzgado, encontrado culpable y ejecutado por el asesinato de Myrna Joy Aiken. La ley sudafricana impidió a los fiscales presentar como prueba el método con el que encontraron el cuerpo de Joy. La noticia se extendía. Un hombre llamado Dr. William Shee Phillips desapareció a inicios del 57. Su familia contactó a Nelson Palmer para su búsqueda. Palmer atendió a la preocupada esposa del hombre, quien le dio una corbata que pertenecía a su esposo. Luego entró en trance y dijo que creía que el buen doctor sería encontrado cerca de un cuerpo de agua. Con un reportero de periódico policía detrás de él, Palmer luego se aventuró por la puerta trasera de la familia. Caminó 500 yardas más allá de la valla del patio trasero hasta un arroyo, donde encontraron el cuerpo del hombre, víctima de suicidio por disparo. El único reportero escéptico estaba asombrado, y le preguntó a Palmer cómo logró esta fantástica escena. No hay nada fantástico en ello, explicó Palmer. Creo que es posible captar ondas de pensamiento, de la misma manera que la radio capta ondas inalámbricas. La cobertura mediática de las habilidades de Nelson Palmer se extendió por toda África. Y pronto se vio abrumado con solicitudes de familiares preocupados, desesperados por un milagro para encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Pero las solicitudes que desbordaban su buzón se volvieron demasiado para Palmer. Las visiones de cadáveres y el impacto emocional abrumador de sus estados de trance lo obligaron a retirarse de su nuevo trabajo como detective psíquico. Pero él no sería el último de su tipo. 1. El asesinato de Sally Lucas. Sally Lucas tenía amnesia. Esa era la teoría de trabajo propuesta por la policía, cuando la esposa y madre de 2 hijos de 36 años desapareció el 16 de agosto de 1971 en St. Louis, Missouri. A Sally se le vio por última vez en el estacionamiento del centro comercial Town y Country. Pero los testigos recordaron que la mujer pequeña y atractiva parecía estar fuera de sí mientras caminaba. Los padres de Sally le dijeron a la policía que habían hablado con ella el día anterior y parecía normal y feliz. El esposo de Sally, Larry, le dijo a los reporteros que pasó la siguiente semana conduciendo en busca de su esposa sin éxito. Condujo hasta la casa de infancia de Sally en Worcester, Ohio, a 500 millas, esperando que ella hubiera ido allí. Hicimos mucho recorrido, Larry le dijo a UPI, pero no encontramos nada. El artículo llamó la atención de Jim Muller, quien estaba tomando un curso nocturno de percepción extrasensorial en University City en St. Louis. Se lo mostró a su profesora, una ama de casa de 36 años y madre de 6 hijos, Beverly Jaggers, quien pensó que podría ser capaz de ayudar. Jaggers, a quien sus amigos llamaban Baby, contactó al periódico donde un reportero la puso en contacto con uno de los detectives que trabajaba en el caso. La policía era escéptica, pero también estaban en un callejón sin salida, sin pistas ni motivo para la desaparición de Sally Lucas. Con el permiso de Larry Lucas, Baby fue a la casa de la familia y examinó algunas de las pertenencias personales de Sally. Inmediatamente Baby dijo que vio una visión en su mente del auto perdido de Sally cerca de un gran cuerpo de agua. En su visión, también vio a 2 hombres en uniforme inclinándose sobre el maletero abierto del vehículo. Al día siguiente, la policía de Florida se detuvo frente a un Pontiac Softtop verde de 1969 estacionado ilegalmente junto a la carretera 98 en Ciudad de Panamá, a solo unas pocas docenas de yardas de la playa.
Dentro, encontraron a un hombre dormido llamado Tony D'Amico, a quien arrestaron por actuar sospechosamente. A pesar de sus súplicas, él no había hecho nada malo. Luego, los oficiales hallaron en el maletero del Pontiac el bolso e identificación de Sally Lucas. Entonces D'Amico dejó de hablar. Con la noticia del descubrimiento del coche y de que se había descubierto la visión de Baby Jaeger, la policía agudizó el oído. Después de que el coche de Sally fue remolcado de vuelta a St. Louis, el sargento de la patrulla de carreteras de Missouri, John Curacos, permitió discretamente que Baby se sentara detrás del volante, con la esperanza de que pudiera tener otra visión de lo que le sucedió a Sally Lucas. Y Baby, desafortunadamente, lo vio todo. Tenía una expresión de agonía en su rostro, dijo el reportero de noticias Bill Fusetel. Comenzó a sudar. Después de unos 10 minutos, Baby salió del coche y miró el bloc de notas en el que había estado garabateando mientras estaba sentada en el Pontiac. Las páginas estaban llenas de la letra C. Había un dibujo de caballo hecho de palitos. Un boceto rudimentario de un pequeño puente cerca de una zanja. Destellos de buzones a la orilla de la carretera e impresiones de pequeños aviones completaban la visión. Entonces, de pronto, mientras el reportero y el sargento observaban, Beverly se sacudió bruscamente hacia atrás. Dijo que sintió un fuerte golpe en la derecha de su cabeza. Mientras el FBI y la policía estatal peinaban Florida en busca de Sally Lucas, ahí fue donde encontraron su coche, después de todo. Baby estaba segura de que la mujer estaba cerca de su casa en St. Louis. Por su parte, el sargento Cariacos estaba interesado en el aspecto del caballo en la visión de Baby. Sally Lucas había sido reportada como desaparecida después de que no recogió a su hija de las lecciones de equitación en un establo cercano en el Parque Estatal Babler. Tal área rural también puede explicar las visiones de Baby de filas de buzones de correo rurales. El parque estaba a solo 2 millas del aeropuerto Spirit of St. Louis. Cuando Baby guió a la policía a través del parque, se sorprendieron al llegar a la intersección de la carretera C y Wild Horse Creek Road. Pronto, comenzaron a pasar filas de buzones. Y se acercaron a un puente que cruzaba el ahora seco Wild Horse Creek, cerca de una popular área de picnic. El 6 de septiembre de 1971, 19 días después de su desaparición, encontraron a Sally Lucas en ese lecho de arroyo seco. Se usaron registros dentales para identificar su cuerpo muy descompuesto. El forense dijo que había sido asesinada por un golpe en la cabeza. El sargento Quirqueos le dijo a En Busca en 1977, «Dios mío, todo lo que nos dijo ese día en el auto antes de encontrar a la señora Lucas se hizo realidad». El descubrimiento del cuerpo de Sally Lucas ayudó a la eventual condena y sentencia de por vida de Tony D'Amico. 4 años después del asesinato de Sally Lucas, el reportero Bill Fussell llamó a Baby Jaeger sobre otro caso de personas desaparecidas. La agente de viajes de St. Louis, Sandra Franksack, había desaparecido ese verano durante un viaje a México. El periódico estaba a punto de escribir una historia basada en información de un periódico mexicano que indicaba que se había encontrado el cuerpo de Sandra. Queríamos ver qué pensaba Baby antes de imprimir la historia. Lamentablemente, Baby afirmó que esto no era verídico. Sentía que nunca encontrarían a Sandra. El St. Louis Globe-Democrat se abstuvo de imprimir la historia, pero otros periódicos del país no lo hicieron. 6 horas después de que el servicio de noticias informara que se había encontrado el cuerpo de Sandra, su liberación de retractación y corrección, la información había sido incorrecta. Lamentablemente nunca se encontró el cuerpo de Sandra. Sin embargo, 2 policías corruptos afirmaron que la habían matado en un robo que salió mal. Baby Jaeger continuó ayudando en las investigaciones policiales hasta su muerte en 2001. En la década de 1980, Baby formó Psy Squad, un equipo de videntes sensibles que miraban al futuro y veían justicia. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que lo hayas encontrado interesante.
Si te pareció interesante, suscríbete. Habrá un video semanal sobre lo paranormal. Si recién encuentras este canal, visita también nuestro otro canal, Criminally Listed. Contamos con más de 325 videos sobre crímenes extraños y reales. Puedes encontrarlo en youtube.com/criminallylisted. También tenemos un podcast sobre casos sin resolver que finalmente se resolvieron, llamado Criminally Listed Presents Into the Killing. Está disponible en Stitcher, Spotify, Amazon Music y donde escuchas tus podcasts favoritos. Pero eso es todo por hoy. Gracias de nuevo por mirar. Nos vemos la próxima vez.